se decía ahora. ¿Estás preparado? Estoy preparado. Bueno, identifícate. Vale, mi nombre es Félix Bizarro, soy arqueólogo, participo en el proyecto Barranco de Vinna, lugar de memoria, y principalmente me encargo de las tareas arqueológicas de campo. ¿Por qué tu interés en la arqueología? Vale, pues yo empecé a estudiar tarde, no era un buen estudiante cuando era jovencillo, y empecé a coger libros de mi pareja, que era arqueóloga, y me empecé a interesar por la arqueología. Siempre me había gustado la historia, pero nunca había visto en ella una posibilidad de profesionalización, es decir, de trabajar de ello. Y en la arqueología vi que era un mundo mucho más práctico que la historia, y vi que sí podía dedicarme a ello. ¿Has visto muchas películas de Indiana Jones? No muchas, no he visto muchas películas indianas. Las he visto ya después, ya cuando era arqueólogo. ¿La realidad y la ficción tienen alguna semejanza? ¿Coinciden en algo? El mundo de la arqueología en la ficción está muy mitificado, justo por películas como Indiana Jones y ese estilo de películas, y no tiene nada que ver. Al final es un trabajo científico en el que ni nos enfrentamos a nazis, ni hay tesoros ocultos, ni hay maldiciones que nos puedan matar. Cuando se habla en arqueología, cuando se habla de arqueología de conflicto, ¿a qué nos referimos? ¿Puedes poner algún ejemplo? Sí, claro. Cuando nosotros hablamos de arqueología del conflicto, no es simplemente la primera línea de batalla, es decir, no es simplemente la gente que va a la guerra a pelear unos enemigos contra otros enemigos. Vemos todos los elementos que tienen que ver en ese conflicto, tanto la retaguardia como la población civil sufre el conflicto, como se dan distintas militarización de los paisajes. Por ejemplo, en el barranco de Vinna lo tenemos súper claro, vemos como en un conflicto se modifica todo. Tenemos arriba las trincheras del Maullo, de la Hiedra, ahí justo en el Llano de las Pepinas teníamos el campo de instrucción de Falange, que seguramente por aquí también participaban y hacían actos de instrucción militar y tal. Tenemos como un espacio que era lúdico para los niños, como la colonia, se reconvierte en un espacio de detención totalmente ilegal, y cómo los militares ocupan todo el pueblo, obligan a las familias a tener a falangistas en su casa, y todo eso se puede ver tanto desde la historia como desde la arqueología. La arqueología y la antropología forense y otras actividades, van de la mano. En nuestro trabajo, si la arqueología no va con la antropología y viceversa, nada tiene sentido. Nosotros estamos creando interpretaciones o hipótesis a partir de los elementos que estamos excavando, tanto arqueológicamente como antropológicamente. De nada nos sirve tener una fosa si no podemos identificar e individualizar esos restos, y de forma contraria igual, de nada nos sirven esos restos si no sabemos a qué personas pertenecen, cómo fueron depositados, cómo fue excavada la fosa en la que fueron enterrados, o el orden de deposición de los propios restos. ¿Dónde comienza una y termina la otra? ¿O van parejas? Es complicado ver dónde comienza y dónde termina. Al final, en el mundo de la memoria histórica no hablamos de arqueología o antropología, hablamos de arqueología forense, que es una simbiosis de ambas. ¿Las fosas comunes también son yacimientos arqueológicos? Bajo mi punto de vista no son yacimientos arqueológicos, pero la forma que tenemos de acercarnos a la información que contienen es con metodología arqueológica. No son yacimientos arqueológicos porque es una arqueología viva, es decir, tenemos familiares de esas personas que estamos excavando. No es como si nos enfrentamos a un yacimiento íbero o un yacimiento romano en el que no tenemos esa parte de la historia que estamos viviendo y que estamos conociendo. Al final, mucha información de la que tenemos nos llegan de familiares directos de las personas que estamos excavando. ¿Qué disciplina interviene en el proceso de excavación y exhumación? Si miramos toda la línea de trabajo de una intervención de memoria histórica, va desde el estudio histórico y sociológico, la obtención de elementos históricos, de registros, de cartillas de función, las entrevistas con los propios familiares que nos den datos tanto de antemortem como de las personas que estamos buscando,
la localización de esa fosa, tanto ya sea con técnicas de geofísica, detector de metales o realizando sondeos, la excavación de esos sondeos para comprobar si existen o no fosas, la individualización de los individuos, valga la redundancia, la exhumación de estos individuos y todo el estudio posterior en laboratorio. Los perfiles que harían falta serían arqueólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, también restauradores para el tema de materiales. En Extremadura, por ejemplo, ahora uno de los elementos importantes que están pidiendo la Junta de Extremadura es que haya un psicólogo, tanto para los familiares como para las víctimas. Al final es cerrar un duelo y es un contacto con la muerte que, si no se tiene ese campo previsto, puede que el duelo no se dé como se debería dar. Excavar fosas comunes es remover el pasado, según dicen algunos. Para nada, esa es una de las mentiras más extendidas que hay. No se puede abrir una herida cuando esa herida nunca se ha llegado a cerrar. Es un tema que no está cerrado, que está latente y sigue latente 88 años después de que estos hechos sucedieron. Para mí no es una herida que se esté abriendo, sino que es una herida que está abierta, está latente y que hay que cerrar. Hablo antes de los familiares. ¿Qué importancia tienen los datos familiares y testigos, o sea, la memoria oral? Es muy importante. Aquí hay muchos espacios en los que estamos interviniendo por testimonios orales. Por ejemplo, el cabrero nos ha comentado que por allí su padre le comentaba que había una fosa. Pues para nosotros esos testimonios son importantes porque son personas que han vivido el sitio, que lo han transitado durante muchos años y que tienen una información que no se queda en los registros oficiales. Y los familiares exactamente igual. ¿Cuál es el proceso de excavación? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, en un primer lugar, realizamos un sondeo. Los niveles superficiales que tienen menos información arqueológica los retiramos con máquina para aligerar el proceso, y cuando evidenciamos la presencia de la interfaz de fosa, es decir, la diferencia entre la tierra que rellena la fosa y donde está excavada esa fosa, empezamos ya con el material más fino, con paletines, material de dentista, escobas, cepillos, y lo que vamos es retirando toda la tierra que fue depositada encima de los cuerpos e individualizando los cuerpos. Aquí en el barranco seguimos una metodología que se basa en diferenciar entre los tres tipos de unidades estratigráficas que tenemos, que serían los rellenos, tanto los naturales como los de fosa, las unidades constructivas, que serían las propias fosas que se hacen, que aquí tenemos distintas tipologías, pero principalmente son como bañeras, y los individuos, que serían las unidades funerarias. Esas unidades funerarias, aparte de los restos óseos, también llevan consigo todos los materiales que van asociados a esas personas. Cuando ya los tenemos individualizados, los tenemos documentados, hacemos fotografía, fotogrametría, que es un modelo 3D de la posición de cada hueso para poder utilizarlo también como evidencia en un posible juicio en el futuro. Tomamos toda esa documentación, hacemos también las fichas de quién está sobre quién, dónde apoya la pierna de alguien o el brazo de alguien, y empezamos con la sumación. Que la sumación la realizamos en el orden inverso al orden en el que fueron depositadas esas personas. El primero que nosotros recuperamos es el último que arrojaron los enterradores o asesinos. Entonces, así se hace la individualización de los... Principalmente, sí. Por ejemplo, tenemos, no es el contexto del barranco, pero en otros espacios, por ejemplo en espacios cementeriales, donde se ha dado mucha actividad de enterramiento, algunos enterramientos han cortado a otros. Y ahí es mucho más complicado realizar esas individualizaciones. En el barranco tenemos la suerte que, como es un espacio bastante amplio, los enterramientos no se superponen y ninguno corta ninguno, y es bastante fácil individualizar a cada persona. El estudio antropométrico lo hace también los arqueólogos. No, todo el tema de huesos se encarga a la parte de antropología. Sí. Ya me has dicho que después de la exhumación hay que hacer informes, fichas técnicas, etc. Eso es muy importante. Al final, si nosotros no documentamos lo que estamos haciendo, esa información no se puede utilizar en el futuro. No se puede utilizar en el futuro, ya sea
para un juicio o para saber en qué zona se ha actuado del barranco. Si nosotros hacemos un sondeo y no recogemos las coordenadas de dónde se ha realizado ese sondeo, hasta qué profundidad se ha llegado, qué elementos han salido y cuáles no, qué datación tenemos de ese espacio, si el día de mañana llega otro equipo y interviene aquí, no tendría esa información y podría repetir el sondeo en un sitio donde ya se ha sondeado. Y sería invertir un tiempo y un coste innecesario. Lo que me ha impactado en estas exhumaciones, en estas excavaciones, ¿qué ha sido? A mí me han impactado en el barranco principalmente dos cosas. El día que encontramos al niño de entre 11 y 14 años en el fondo de una fosa con su lápiz y su goma, que seguramente lo llevaba en el bolsillo izquierdo de la camisa, eso me impactó bastante. Y la última fosa que hemos exhumado, la fosa 17, que tenía 10 individuos masculinos con las manos atadas atrás, no quedaban restos de esas ataduras, porque seguramente sea un material de tela o de cuerda, y era muy visual esa fosa. Esas 10 personas con las manos a la espalda, algunos de ellos boca abajo, era muy impactante. ¿Cómo deslinda de tu trabajo, de tu vida normal? Es bastante complicado. Nosotros al final cuando trabajamos intentamos disociar un poquillo lo que estamos haciendo con el trabajo en sí, más que nada por no llevarnos una carga emocional muy fuerte. Pero al final cuando toda la gente que estamos trabajando aquí, aparte de ser nuestro trabajo, es un compromiso, en mi caso social, personal y político. Y eso hace que también me lleve el trabajo a casa. ¿Precisáis de psicólogo en algún momento? Nosotros no tenemos psicólogo, pero seguramente no vendría mal. ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta mi trabajo. Cuando terminen las exhumaciones, ¿cuál es tu proyecto de futuro? Tenemos ahora mismo algunos frentes abiertos también de memoria histórica, pero todavía no sabemos ni la temporalidad ni el momento en el que vamos a actuar. Por ejemplo, tenemos el cementerio de Huelva, en el que vamos a ir a trabajar en un futuro no muy lejano. Tenemos el Carrizal de Órgiva, el Barranco del Carrizal, que también tenemos que intervenir allí. Y yo estoy realizando ahora también mi tesis doctoral sobre el barranco, sobre la metodología arqueológica que empleamos y sobre la información que estamos obteniendo. También con intención de hacer un estudio comparativo con otros lugares de memoria. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? Me llevo muy bien. Es lo bueno, en el equipo tenemos muy buen ambiente de trabajo. Bueno, hemos terminado. Si quieres añadir algo de lo que te interese hablar, que no hemos haya hablado, que no te haya preguntado. Yo creo que está bien así, sí. Pues muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a ti.